Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Este es un día muy especial. El día de hoy hablaremos acerca del Antiguo Testamento y escudriñaremos algunos versículos de Génesis 5 y Moisés 6. El título de este día es Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. La posteridad de Adán llevó un libro de recuerdos y enseñó a sus hijos el Evangelio. ¿Qué fue lo que Adán y sus descendientes justos enseñaron a sus hijos? Muy bien, vamos a dar respuesta a esta pregunta y vamos a leer Moisés 6, versículo 1, 13, 21 y 23, que hay, y encontraremos la respuesta a ¿qué fue lo que Adán y sus descendientes justos enseñaron a sus hijos? Muy bien, versículo 1 de Moisés capítulo 6. Y Adán escuchó la voz de Dios y exhortó a sus hijos a que se arrepintieran. Versículo 13. Set vivió 105 años y engendró a Enós y profetizó a todos sus días y enseñó a su hijo Enós conforme a las vías de Dios. Por tanto, Enós también profetizó. Aquí vimos que Set enseñó a su hijo Enós conforme a las vías de Dios. El versículo 21. Jared vivió 162 años y engendró a Enoc, y vivió Jared 800 años después de engendrar a Enoc. Y engendró hijos e hijas, y Jared instruyó a Enoc en todas las vías de Dios. Y Jared instruyó a Enoc en todas las vías de Dios. ¿Esto qué quiere decir con respecto al versículo 13 cuando dice que Set enseñó a su hijo Enós conforme a las vías de Dios? Y Jared instruyó a Enoc en todas las vías de Dios. Es que pasaron muchos años, casi, estamos hablando de 600 años. Entonces, el libro de las memorias que llevaba Adán y sus descendientes iba creciendo. Es por eso que aquí también Jared instruyó a Enoc en todas las vías de Dios. Es como decir que nosotros tenemos el Antiguo Testamento, ¿cierto? Tenemos el Antiguo Testamento y algunos leemos en particular el Nuevo Testamento y no lo leemos el Antiguo Testamento quizás porque no entendemos mucho. Pero aquí nos revela que Jared instruyó a Enoc en todas las vías, entonces todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. En nuestro caso sería el Libro de Mormón, Doctrina y Convenio y la Perla de Gran Precio. Entonces, ahí sería que Jared, en nuestro caso, nosotros instruimos a nuestros hijos en todas las vías de Dios. Muy bien, versículo 23. Y fueron predicadores de rectitud. A consecuencia de las instrucciones que recibieron de sus padres, ellos fueron predicadores de rectitud. Y hablaron, profetizaron y exhortaron a todos los hombres en todas partes a que se arrepintieran. Y se enseñó la fe a los hijos de los hombres. Del ejemplo de Adán y su posteridad, ¿qué principio podemos aprender acerca de la responsabilidad que tienen los padres hacia sus hijos? Aprendemos el siguiente principio: que los padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos e hijas las vías de Dios, o todas las vías de Dios. Adán y Eva tuvieron un hijo llamado Set, después de la muerte de Abel. Set fue escogido para poseer las llaves del sacerdocio y de esa manera transmitir las responsabilidades del sacerdocio a las generaciones subsiguientes. ¿Ya existía el sacerdocio en ese tiempo? Veamos. En Doctrina y Convenios, la sección 107, versículos 40 al 42, se nos enseña que, versículo 40, el orden de este sacerdocio se confirmó para descender de padre a hijo, y por derecho pertenece a los descendientes literales del linaje escogido, al cual se hicieron las promesas.
Este orden se instituyó en los días de Adán y descendió por linaje de la siguiente manera: de Adán a Set, a quien Adán ordenó a la edad de 69 años. Y 3 años antes de la muerte de Adán, este lo bendijo y recibió la promesa de Dios por conducto de su padre, de que su posteridad sería la elegida del Señor y que sería preservada hasta el fin de la tierra. ¿Qué tipo de registros llevaron a Adán y sus descendientes? ¿Qué deseaban ellos que sus hijos recordaran? Veamos el mismo capítulo 6, versículos del 4 al 8. Entonces empezaron estos hombres a invocar el nombre del Señor, empezaron a orar, empezaron a implorar a Dios. Y el Señor los bendijo a consecuencia de la oración, de la invocación, de acordarse del Señor. Versículo 5 dice: y se llevaba un libro de memorias, en el cual se escribía en el lenguaje de Adán, en el lenguaje celestial de Adán, porque a cuantos invocaban a Dios les era concedido escribir por el espíritu de inspiración. Versículo 6. Y poseyendo un lenguaje puro y sin mezcla, el lenguaje de Adán, el lenguaje celestial que Dios le dio a Adán y a Eva, enseñaban a sus hijos a leer y a escribir. ¿Qué tan diferente a lo que el mundo enseñan a nuestros hijos en los colegios? Que el hombre vivía en cavernas, no sabía leer ni escribir, vivía como salvaje, todo abandonado. ¿Qué diferencia? Acá vemos lo contrario. Adán y Eva enseñaron a sus hijos a leer y a escribir en el lenguaje celestial que el Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo le enseñaron a Adán y a Eva. Versículo 7. Ahora bien, este mismo sacerdocio que existió en el principio, existirá también en el mundo. Adán declaró esta profecía al ser inspirado por el Espíritu Santo y se guardaba una genealogía de los hijos de Dios. Y este era el libro de las generaciones de Adán. Y decía: el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Así empezaba aquel libro de memorias. En la actualidad, un libro de recuerdos puede tomar muchas formas. Puede ser un diario personal o cualquier método que utilizamos para registrar pensamientos y acontecimientos inspiradores sobre nuestra vida y la de las personas que conocemos. La recomendación es que tengamos un diario personal, que podamos escribir las revelaciones personales que recibimos, la inspiración que el Señor nos brinda. Es tan importante. Las promesas que también hacemos, el convenio que hemos hecho con el Señor, las fechas importantes pueden estar escritas en nuestro diario o libro de memorias personales que podamos tener. Continuamos con la lección. En Moisés 6, el capítulo 6, el versículo 26 al 47, aprendemos de que no es llamado a predicar y comienza su ministerio. Entonces vamos a ir con Enoc. ¿En qué ocasión han sentido que no eran lo suficientemente buenos? ¿En qué ocasión han sentido que tenían una debilidad que les impedía hacer algo que el Señor les había pedido que hicieran? Enoc tenía tales sentimientos cuando el Señor lo llamó a proclamar el arrepentimiento a su pueblo. Leamos Moisés, el capítulo 6, versículos del 26 al 28. Verso 26. Y aconteció que Enoc viajaba por la tierra, entre el pueblo, y mientras viajaba, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía: Enoc, hijo mío, profetízalo de este pueblo y diles: arrepentíos, porque así dice el Señor: estoy enojado contra este pueblo, y mi furiosa ira está encendida en contra de ellos, pues se han endurecido sus corazones, y sus oídos se han entorpecido, y sus ojos no pueden ver lejos.
Eso mismo está pasando hoy en día, en estos últimos días, con el pueblo de Dios. Y muchos miembros también están en esta calidad de personas. Han endurecido sus corazones. Versículo 28. Y durante estas muchas generaciones, desde el día en que los creé, se han desviado y me han negado y buscado sus propios consejos en las tinieblas. Y en sus propias abominaciones han ideado el asesinato y no han guardado los mandamientos que yo di a su padre Adán. ¿Cómo describió el Señor al pueblo al que no fue llamado a enseñar? Que el corazón de las personas se habían endurecido y que sus oídos se habían entorpecido, que el pueblo se había desviado. Dijo que me han negado y buscado sus propios consejos en las tinieblas, y en sus propias abominaciones han ideado el asesinato, y no han guardado los mandamientos que yo di a su padre Adán. Es la forma como describió el Señor a Enoc cuando le mandó a enseñar a su pueblo el arrepentimiento. El pueblo le había negado. Ahora, ¿qué puede significar que el corazón de las personas se había endurecido y que sus oídos se habían entorpecido? Puede significar que se resistían la inspiración del Espíritu y no escuchaban el consejo del Señor. Que se resistían a la inspiración del Espíritu Santo y no escuchaban el consejo del Señor. Eso mismo está pasando hoy en estos últimos días. Debemos estar alertas. ¿Qué significa que sus ojos no pueden ver lejos? Que no miran más allá del momento presente. Continuemos con Moisés, el versículo 31. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor y habló ante él diciendo: ¿por qué he hallado gracia ante tu vista si no soy más que un jovenzuelo? Y toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla, porque soy tu siervo. ¿Se acuerdan de alguien en especial también que dijo soy tardo en el habla? Moisés, ¿cierto? Moisés también tenía esa debilidad. Prosigamos. ¿Qué preocupaciones expresó Enoc acerca de su capacidad para cumplir con el llamado del Señor? Que era un jovenzuelo, que la gente le despreciaba y que era tardo en el habla. Posiblemente no por ser tardo en el habla, era despreciado por el pueblo, por sus vecinos, por los jóvenes de su edad, que se burlarían posiblemente de él, o lo hacían bullying, como hoy es el término que se hace en estos tiempos. Así es que él manifestó sus debilidades, como también nosotros tenemos debilidades. Y a veces cuando recibimos un llamamiento del Señor, nos acordamos de todas esas debilidades. Y algunos preguntan por qué yo. Es que el Señor nos conoce nuestros corazones y conoce el potencial que podemos desarrollar. Miren las debilidades que tenían Enoc. Y luego sabemos más adelante que Enoc predicó el Evangelio e hizo que todo su pueblo fuera llevado al cielo. ¡Qué potencial! El Señor ve más allá de lo que nosotros vemos. ¿De qué manera la preocupación de Enoc por sus debilidades muestra que él tampoco podía ver lejos en ese momento? Ante las debilidades el Señor le prometió. Leamos Moisés 6, el versículo 32. Dice así: y el Señor dijo a Enoc: ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá.
Abre tu boca y se llenará. Y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos y haré conforme bien me parezca. ¿Qué le dijo el Señor a Enoc que debía hacer para poder recibir esas promesas? Ve y haz lo que te he mandado. Eso mismo nos dice el Señor en estos últimos días, cuando nos da un mandamiento. Ve y haz lo que te he mandado y hazlo ahora. Me recuerda el presidente Spencer W. Kimball, que tenía en su escritorio un recordatorio, un afiche pequeño que decía, hazlo ahora. Y él manifestó y dio testimonio que eso le ayudaba a recordar que tenía que hacer las cosas del Señor ahora, no dejarlos para mañana. El arrepentimiento es ahora. El orar es ahora. El leer las escrituras es ahora, hoy. El amar a nuestro prójimo es hoy, no mañana. ¿Qué podemos aprender de lo que el Señor hará por nosotros si hacemos lo que Él pide a pesar de nuestras debilidades? Aprendemos el siguiente principio. Si vamos y hacemos lo que el Señor manda, Él estará con nosotros y nos ayudará. Prosigamos. Moisés, capítulo 6, versículos 35 y 36. Y el Señor habló a Enoc y le dijo, para que pudiera ver, úntate los ojos con barro y lávatelos y verás. Y Enoc lo hizo. ¿Se acuerdan de alguien cuando Jesús lo mandó a lavar a un ciego? Y luego que se lavara en el pozo. Muy bien. También me hace acordar eso. En versículo 36 dijo, y Enoc lo hizo. Y vio los espíritus que Dios había creado. Y también vio cosas que el ojo natural no percibe. Y desde entonces se esparció este dicho por la tierra. El Señor ha levantado un vidente a su pueblo. ¿Qué le indicó el Señor a Enoc que hiciera? Que se untara los ojos con barro y que se los lavara. ¿Cuál fue el resultado de que Enoc se untara los ojos con barro y luego se los lavara quitando el barro de ellos? Fue capaz de ver con los ojos espirituales, en lugar de ver solo con sus ojos naturales. ¿Qué creen que puede simbolizar la acción de no untarse los ojos con barro y luego lavarlos? El Señor hizo que no se untara los ojos con barro y que después se los lavara para enseñarle acerca de su función sagrada como vidente. Aun cuando no somos llamados a ser videntes como lo fue Enoc, podemos beneficiarnos al aprender a ver las cosas con los ojos espirituales. Eso me hace acordar cuando fue llamado como obispo hace muchos años y aún era joven, tenía alrededor de 32 años cuando fui llamado obispo, y había una gran preocupación. El presidente Estaca, lo primero que me dijo en el llamamiento era que si no hacía algo, por el barrio, se convertiría inmediatamente en rama. Así que tenía un mandamiento de hacer algo por el barrio. Así es que me preocupé y comencé a orar mucho. Así que el día que yo fui llamado y presentado ante la congregación y apartado, ese día mientras estaba recibiendo el llamado del Señor por parte del presidente Estaca como obispo, de pronto tuve algo que me hace acordar a los ojos espirituales. En aquel entonces solamente asistían alrededor de 47 a 67 miembros. El máximo era 67.
el mínimo era 40 y tantos y realmente se veía casi desolado el barrio. En verdad, si seguía así, pues se convertiría en rama. No había opción, no había sacerdocio, no había. Y en eso que estaba yo viendo, y alrededor solamente asistieron esa fecha, algo de 67 está registrado, pude ver con los ojos espirituales en segundos, completamente lleno, y aún habían abierto la mampara y estaba lleno atrás también. Y pestañeé y dejé ver con los ojos espirituales. En ese momento no lo comprendí muy bien, pero comencé a trabajar junto con mis consejeros duramente. Al tercer año, gracias a la bondad de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo, esta visión se hizo realidad. En mi última conferencia, porque así fue a los 3 años, mi última conferencia justamente de barrio, tuvimos 267 miembros contados. Estaba súper lleno, tal como había visto el primer día de mi llamado como obispo. El Señor me hizo ver con los ojos espirituales aquel día. El Señor nos ama. Y cuando entregamos toda nuestra mente y nuestro corazón y nuestro alma al Señor, Él puede hacer maravillas con nosotros. Tengo la pregunta, ¿qué podemos aprender de las instrucciones que el Señor dio a Enoc y de la bendición que resultó de ello? Podemos aprender el siguiente principio. Mediante la estricta obediencia y con la ayuda del Señor, podemos ver con los ojos espirituales. ¿Qué significa ver con los ojos espirituales? Debido a que Dios le dio a Enoc el poder para ver cosas que no son visibles al ojo natural, se le llamó vidente. ¿Qué es un vidente? El elder John A. Whitson, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo: el vidente es aquel que ve con los ojos espirituales y percibe el significado de que a otros les parece incomprensibles. Por lo tanto, es intérprete. Es un intérprete y esclarecedor de la verdad eterna. Ve el futuro desde el pasado y desde el presente. En pocas palabras, es uno que ve, que anda en la luz del Señor con los ojos abiertos. Un profeta es un maestro de la verdad conocida. Un vidente es el que percibe la verdad oculta. El revelador es el portador de una nueva verdad. Sé que esto es verdad. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama. El día de hoy hemos aprendido 3 principios. Que los padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos e hijas las vías de Dios o todas las vías de Dios. Y que si vamos y hacemos lo que el Señor manda, Él estará con nosotros y nos ayudará. Y mediante la estricta obediencia y con la ayuda del Señor, podemos ver con los ojos espirituales. Doy mi testimonio que estas cosas son verdaderas. Yo sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Redentor del mundo, el Dios de Israel. Él dio su vida por nosotros, la ofreció humildemente, para que nosotros podamos ser salvos mediante el arrepentimiento. Hoy es el día de que debemos arrepentirnos para ser salvos también como el pueblo de Enoc. El pueblo de Enoc, por obedecer los mandamientos de Dios, fue salvo y fue trasladado a los cielos. ¿Qué bendición recibieron? ¿Y qué bendición podemos recibir en estos tiempos? Poner nuestra confianza únicamente en nuestro Salvador Jesucristo hará que podamos ser salvos también. Sigamos a nuestro Salvador Jesucristo. Él vive y nos ama, y Él está con los brazos extendidos para recibirnos. Lo testifico en el nombre santo y sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Paz, buena voluntad, amor y misericordia para todos ustedes.
Que el Señor les bendiga y tengan una buena semana y muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana en este mismo canal de Ven, Sígueme con Salomón Aicho. Gracias, gracias. Muchas gracias.